Nos trasladamos a Jerusalén, apenas unos meses después de la crucifixión de Jesús de Nazaret. El Imperio Romano gobierna la región bajo Poncio Pilato, y el Sanedrín, el Consejo Judío, controla la vida religiosa. En este contexto aparece Esteban, un diácono lleno de fe y de sabiduría, que proclamaba a Cristo como el Mesías. Su predicación incomodaba a los líderes religiosos, quienes lo acusaron de blasfemia. Fue arrastrado fuera de la ciudad. Una multitud lo rodeó y sin justo juicio comenzaron a apedrearle brutalmente. Las piedras destrozaron su cuerpo, pero en su último clamor oró: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban así se convirtió en el primer mártir del cristianismo, un símbolo de fe en medio de la persecución. Roma, capital del imperio. Es el año 64 después de Cristo. El emperador Nerón gobierna con mano férrea y ostentosa. Un gran incendio ha devastado la ciudad, reduciendo los barrios enteros en ceniza. Para desviar las sospechas de haber provocado él mismo el fuego, Nerón señaló a los cristianos, una pequeña y creciente comunidad vista con recelo. Lo que sigue es una de las persecuciones más crueles de la historia. Cristianos arrojados a las fieras en los coliseos, otros crucificados en plazas públicas y muchos cubiertos de resina y convertidos en antorchas humanas para iluminar todos los jardines imperiales. Bajo el gobierno de Nerón, la fe cristiana fue puesta a prueba con sangre, marcando el inicio de una era de martirios en todo el imperio. Japón, siglo XVI. El país estaba bajo el poder del shogun Toyotomi Hideyoshi, quien ve el cristianismo como una amenaza a su autoridad y al orden tradicional. En 1597, Hideyoshi ordena la captura de misioneros franciscanos, jesuitas y laicos japoneses conversos. 26 de ellos fueron arrestados en Kioto y forzados a marchar más de 800 kilómetros hasta Nagasaki. Durante la caminata, fueron humillados, golpeados y expulsados como traidores. Al llegar a la colina de Nishisaka, fueron crucificados en enormes maderos y atravesados con lanzas en sus costados. Entre ellos estaba Luis Ibaraki, un niño de solo 12 años de edad, quien cantó himno hasta su muerte, un acto de fe que estremeció incluso a sus verdugos. Estos mártires fueron recordados como los primeros testigos de sangre del cristianismo en Japón. Moscú, Unión Soviética, año 1937. José Stalin gobierna con un régimen totalitario. La religión es vista como enemiga del comunismo y por lo tanto es perseguida. En el marco de la Gran Purga, sacerdotes, monjes y creyentes son arrestados masivamente. La Iglesia Ortodoxa rusa, que durante siglos había marcado la identidad del pueblo, es golpeada brutalmente. Los prisioneros eran golpeados con barras de hierro, obligados a permanecer desnudos en celdas heladas, privadas de comida durante días enteros. Muchos fueron fusilados sin juicio, mientras otros eran deportados a las gulags de Siberia, donde morían de hambre y agotamiento. Las cruces eran arrancadas, los templos destruidos y la fe obligada a sobrevivir en la clandestinidad. Un tiempo oscuro en el que ser cristiano significaba jugarse la vida. Irak, año 2014. El grupo yihadista ISIS toma el control de Mosul, la segunda ciudad más grande del país. Durante siglos, esta ciudad había sido hogar de comunidades cristianas
que se remontaban al tiempo de los apóstoles. Los extremistas dieron un ultimátum: convertirse al Islam, pagar un impuesto o ser ejecutados. Las casas cristianas fueron marcadas, una marca en letras árabes, de Nazareno, símbolo en aquel tiempo de condena. Los que se negaron fueron torturados, hombres fuertemente golpeados con cables eléctricos, mujeres violadas, asesinadas, niños secuestrados. Algunos fueron crucificados públicamente, otros decapitados en plazas. Más de 100.000 cristianos huyeron de aquel lugar, dejando atrás una tierra que había sido cristiana por casi 2000 años. Mosul, la ciudad que una vez fue refugio de fe, se convirtió en un desierto de cruces rotas. Todos los años, Puertas Abiertas realiza una investigación que evalúa la presión y la violencia que nuestros hermanos en la fe enfrentan simplemente por seguir a Jesús. La Lista Mundial de la Persecución, un ranking que clasifica a los 50 países más peligrosos para los cristianos. Esta investigación revela claramente el aumento exponencial de la presión y la violencia contra los cristianos. Con la muerte de más de 4.400 seguidores de Jesús, 69% de ellos fueron asesinados en Nigeria. Diversos lugares de encuentro, como templos e iglesias, fueron damnificados. Más de 28.000 propiedades cristianas dañadas, saqueadas, incendiadas o incluso cerradas por motivos relacionados con la fe. En los 15 países del África subsahariana presentes en la lista, el aumento de la violencia es constante y brutal. Un ejemplo es la entrada de la República del Chad al ranking 2025, como el segundo país donde la violencia más aumentó este año. Al igual que otras naciones de la región, Chad registra ataques de extremistas. Estos tienen como objetivo la vida y las propiedades de los cristianos, quienes son vistos como traidores y enemigos. El nivel más alto de persecución y discriminación se identificó en Kirguistán, el país que más subió en el ranking, regresando a la lista por primera vez desde 2013. En este país de Asia Central se ha reportado el cierre de iglesias, un aumento de la opresión islámica y la paranoia dictatorial, obligando a los cristianos a esconderse y evangelizar en secreto. La crisis humanitaria en Cuba está empeorando y se han reportado nuevos incidentes contra los cristianos. Los pastores y sus familias son interrogados, reprimidos y sufren constantes amenazas. En Myanmar, los últimos 4 años han estado marcados por las consecuencias del golpe militar de 2021 y los intensos conflictos que deterioraron los derechos humanos y la estabilidad económica. Cultos y reuniones de adoración han sido motivos de retaliación por parte del gobierno. Las iglesias y propiedades cristianas son atacadas por el ejército. Con miedo, los cristianos se ven forzados a huir a campamentos de desplazados internos o se convierten en refugiados. Yemen, que ha presentado el índice máximo de presión durante años y enfrenta una guerra civil desde 2014, vio duplicarse la violencia en el último año. Con el fortalecimiento del extremismo islámico, aquellos que deciden seguir a Jesús corren un riesgo de vida, y las pocas iglesias domésticas en el país necesitan un cuidado redoblado para reunirse. A principios de 2024, el gobierno de Corea del Norte anunció regulaciones más estrictas y sanciones más severas, lo que aumentó el miedo entre la población. Por eso, no existen actividades de la iglesia en el país. Es imposible reunirse para adorar u orar, e incluso hacerlo en secreto puede ser un gran riesgo. Si son descubiertos, los cristianos norcoreanos son asesinados o enviados a los temidos campos de trabajo forzado. Cada día, los cristianos alrededor del mundo enfrentan situaciones que los obligan a huir, a esconderse y a desistir de todo. Sin embargo, su fe en Jesucristo los hace fuertes y valientes
para arriesgar su vida por el Evangelio y glorificar el nombre de Jesús a pesar de las circunstancias. Tú también puedes ir más allá de lo que jamás imaginaste para fortalecer y apoyar a la iglesia perseguida en su jornada de osadía y denuedo. Conoce la realidad de los cristianos perseguidos y alimenta la fe de aquellos que se atreven a perderlo todo por amor a Cristo.